Expertos aseguran que un ruido extremadamente fuerte puede lesionar la audición para siempre, una situación preocupante, sobre todo considerando que luego del atentado del lunes en el subcentro de Las Condes, 8 de los 14 heridos fueron diagnosticados justamente con trauma acústico. Queremos conversar más sobre este tema, para eso nos acompaña acá en CNN Chile el fonoaudiólogo de GAES, Daniel Espinosa. ¿Cómo le va, Daniel? Bienvenido. Hola, muy buenos días. Bueno, partamos un poco explicando qué es lo que pasa en un oído cuando está sometido a un trauma momentáneo, como por ejemplo el impacto de una bomba, que es lo que ocurrió en el subcentro de Las Condes. Mira, lo que pasa en el oído es lo siguiente. Un trauma acústico está definido como una lesión en el oído y que puede, dependiendo del grado de la intensidad de este ruido, puede partir desde la rotura de un tímpano hasta el daño en el oído interno de la célula ciliada. Por lo tanto, el ruido, o sea, el daño que puede producir esto es de distintas consideraciones. Y eso puede provocar, en definitiva, desde una pérdida momentánea hasta una pérdida permanente también en eso. Ahora, ¿cómo se procede frente a una situación como esta? Me imagino que dependerá el grado de avance que pueda tener de efecto de la persona, qué tan cerca recibió el impacto, en fin. Sí. Pero si lo pensamos en un caso más genérico y hablando sobre en puntual estas personas, por ejemplo, que tuvieron este trauma, Ajá. ¿cómo se debe proceder para poder superar este problema en el oído? Ok, pensando que este trauma acústico es un trauma acústico agudo, eso significa que es de alta intensidad por muy poco tiempo, por lo tanto el oído no alcanza a tener, el oído tiene una posibilidad de poder defenderse de esto. Como el sonido es tan fuerte, es tan rápido y la distancia también dificulta esto, el sistema de protección hace que el daño sea mayor. Por lo tanto, lo que se puede producir con esto, en definitiva, es tratar de generar una protección. Como no se produce esta protección, lo que se hace en definitiva es hacer un tratamiento con un paciente de este tipo, dependiendo de la lesión. Evidentemente, cuando tenemos los exámenes para poder hacerlo, es tener, después de esto, es un trabajo específicamente de cuidar el oído y no someterlo a ruido para que se pueda recuperar de nuevo la audición. Hay personas que manifestaban, y según lo que hemos nosotros recopilado, que por ejemplo no escuchaban inmediatamente después de ocurrido claro. esto. ¿Esto se puede prolongar más o menos dependiendo de la persona? Claro, los síntomas son eso. Se produce una pérdida auditiva. Después se siente un pitido. Se siente un ruido, un pitido se llama acúfeno tinnitus. Puede producir desorientación, un montón de sintomatología como esa. Eso es efectivo. Ahora, ¿qué pasa o cuál es la diferencia, para que se entienda, cuando uno somete un oído? Porque en otras instancias no tan traumáticas como esto, uno puede someter el oído a un sonido fuerte. Sí. Si va a un concierto, si escucha una música en un lugar muy amplio. Pero ¿cuál es la diferencia entre que el oído, por ejemplo, sí se puede adaptar a una instancia como esa y que tenga un comportamiento más traumático en una instancia como la otra? Sí, la diferencia fundamental está en varios. El más importante, hay varios elementos que confluyen con esto. El más importante es la intensidad, el grado de intensidad. O sea, el oído humano puede llegar a soportar por X cantidad de tiempo, 115 decibeles, por ejemplo, que es un bocinazo muy fuerte, según la Organización Mundial de la Salud, no más allá de 15 minutos soportar este ruido continuo. Pero si esto está por sobre, seguramente este ruido está por sobre los 140 decibeles. O sea, mucho más que lo que uno cree escuchar en una instancia masiva, absolutamente, por ejemplo. absolutamente. Y eso hace la diferencia sustantiva en tener una sintomatología de un tipo que de otra. Ahora, ¿qué pasa cuando una persona sufre este trauma? ¿Podría tener secuelas para siempre? Sí, por eso que te depende comento. del caso, pero sí está la posibilidad. Pero efectivamente puede existir la posibilidad de este tipo. Efectivamente, si es que la exposición del ruido, porque la posición la cercanía de la fuente sonora, la posición en que estaba, en fin, hay varios elementos que confluyen con eso. Lo que sí, evidentemente, que si el daño es muy fuerte, se produce un daño importante en el oído interno, se mueren células, uno tiene una X cantidad de células con que uno nace, y si se mueren, esas no se recuperan, y ese daño podría ser permanente, evidentemente que sí. Bien, Daniel Espinosa, le queremos agradecer mucho por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tenga buen día, hasta luego. Hasta luego.